compartir la pantalla. Pantalla completa, activar la primera. Bien, la pantalla. Compartir. Bien. Veamos entonces un poquito. La actividad que les comento que vamos a desarrollar es esta, actividad adicional 2, gasto y sueldo. Les voy a explicar algunos detalles de esto. No la tengo totalmente resuelta, se la voy a resolver y se la voy a cargar, la solución completa, pero quiero que ustedes se activen y vayan trabajando en esto y les voy a explicar cómo lo van a hacer. Y tenemos también lo concerniente a lo que serían el desarrollo teórico de toda la unidad 2, medidas descriptivas, unidad 2, medidas descriptivas, que vamos a revisar un poquito qué vamos a ver hoy. Hoy ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Hoy vamos a ver lo que sería, y ven acá en pantalla lo que les quiero mostrar, dispersión, para qué es necesario esto. Sí. Bien. Observamos que las medidas de dispersión o medidas de variabilidad son básicamente estas que tenemos acá, las que vamos a trabajar puntualmente. Puede haber más, pero trabajamos puntualmente esta. El rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, lo que les decía en el video es que el rango y el rango intercuartil son medidas de distancia entre determinados valores clave de la distribución. El rango es la distancia entre el valor mínimo y máximo y el rango intercuartil entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Son distancias. Distancias medidas en términos absolutos, en valores absolutos. Esas distancias están mostrando, en cierta medida, la variabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque mientras más distancia observemos, tanto en el rango como en el recorrido intercuartil, quiere decir que tenemos valores más heterogéneos de la variable. El rango mide la distancia general de los valores de la variable, o sea, no es lo mismo un ingreso que va de 10 a 20 que un ingreso que va de 5 a 100. Un ingreso que va de 5 a 100 tiene mucha más heterogeneidad que un ingreso que va de 10 a 20, ¿no? Y el rango intercuartil hace referencia a la distancia que tienen, o la heterogeneidad que tienen en los valores que corresponden al 50% central de los valores de la variable, porque el cuartil 3 y el cuartil 1 están marcando una distancia que equivale al 50% central. Recuerden, cuartil 1 supera el 25% y es superado por el 75%. Cuartil 3 supera el 75% y es superado por el 25%. Por lo tanto, me queda 25% por debajo del cuartil 1, 25% por encima del cuartil 3, entre cuartil 1 y cuartil 3 queda 50% de la distribución. Cuando yo mido el rango intercuartil, mido la distancia de ese 50% central. A mayor distancia tengo mayor heterogeneidad. Siempre, estas medidas de variabilidad, mientras más grandes son, están mostrando más variabilidad, más heterogeneidad en los valores de la variable. ¿Para qué es necesario esto? Bueno, esto es necesario para distinguir si efectivamente las medidas de posición que estamos calculando son representativas. Porque en la medida que tengan más variabilidad, estoy buscando una única medida de posición que refleje todo, pero esa medida no está representando todo. Porque mientras más variabilidad hay valores que no se ven representados en esa medida. ¿Me entienden? Si yo tengo una media de 1800 y hay valores de la variable de 7450, como nos pasaba en el caso de ayer, en la existencia de valores que son de 7450, si yo le digo a ustedes, el promedio de cargo por tarjeta de crédito es de 1800. Bueno, piensan en que la mayoría de las personas gastan entre 1.800 pesos o alrededor de eso. Pero no ocurre así. Ocurre que hay personas que gastan 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Entonces, no se ven reflejadas en ese 1.800 pesos. ¿Entienden? La idea es que la variabilidad indica la fuerza de la representatividad que va a tener el promedio. Si hay mucha variabilidad, ese promedio hay que tomarlo con pinzas, porque no está reflejando todo lo que pasa realmente en los valores de la variable. Bien,
Entonces, seguimos con esto. La varianza es una medida de dispersión que se calcula en torno a la media, o sea, mide la distancia a la media. Y esa distancia a la media la toma al cuadrado, porque si no la suma de las distancias sería 0, como dice la propiedad. Entonces, la varianza es una medida que se calcula como una distancia a la media aritmética, esa distancia considerada al cuadrado. La media de esas distancias al cuadrado es la varianza. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? La varianza es una medida que se expresa en la unidad de la variable al cuadrado. Por lo tanto, no se la suele usar por sí sola, a los fines de la interpretación. Entonces, se le saca la raíz cuadrada y se obtiene la desviación estándar, que es una medida que se expresa en la misma unidad que la variable, y con la desviación estándar y la media se calcula el coeficiente de variación. O sea que la fórmula madre, digamos, es la varianza. Y de la varianza se saca la raíz y se obtiene la desviación estándar. Y de la desviación estándar, junto con la media, se calcula el coeficiente de variación. O sea que la varianza la necesito calcular para poder calcular tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación. Por eso yo digo que estas son medidas que se derivan de la varianza. La medida por excelencia de la dispersión en torno a la media es la varianza. Bien, con esto nosotros vemos acá en la grabación que ustedes tienen explicado todos los aspectos inherentes al cálculo del rango, del coeficiente, del rango de recorrido intercuartil, la varianza, etcétera. Pero lo que nosotros aquí observamos es el cálculo de la varianza. Entonces, lo que quería ver acá, en el ejemplo 7, ¿cómo hacen para calcular una varianza? Si la tienen que calcular a mano o con el Excel. Yo siempre les aconsejo que usen la planilla de Excel, porque ustedes saben usar la planilla de Excel para hacer cálculos, en consecuencia les va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, esta variable tiene este conjunto de valores, y para cada uno de estos valores hacemos la diferencia entre la variable y la media. La media de esta variable les daba, a ver, espérense un poquito, son 11, 18,36. La media de esta variable da 18,36. Entonces, si nosotros hacemos 25 menos 18,36, me da 6,64. Pero ese no es el valor que necesito. Necesito ese valor elevado al cuadrado. Entonces hago 6,64 elevado al cuadrado. Por eso aquí la expresión es la x menos la media elevado, en la expresión del Excel, al cuadrado. Entonces, cuando yo hago esa operación, la tengo que hacer para todos los números, para cada uno de los valores de la variable. Por eso es que se aconseja en el Excel, porque yo arrastro esto y lo calculo para todos los valores de la variable, y luego sumo esas diferencias al cuadrado y obtengo el numerador de la varianza. Ese numerador de la varianza lo divido por n-1. Bueno, el dividir por n-1, dividir por n, a esta altura del partido, cuando todavía no hemos visto inferencia, no es tan importante. Pero sí, acostúmbrense a la idea, y lo vamos a ver más adelante, y lo van a entender detenidamente mejor más adelante, pero ahora no vale la pena perder demasiado tiempo en explicar esto, que no se va a entender porque no estamos en ese tema. Entonces, cuando la varianza se calcula con los datos de una muestra, se la divide por n-1. Esa es la idea. El por qué es porque se pierden grados de libertad, pero ese concepto aún todavía no lo vamos a trabajar. Entonces, la varianza, cuando se calcula con los datos de una muestra, se la divide por n-1. Cuando se la calcula con los datos de la población, que se pretende sacar la varianza poblacional o el parámetro sigma cuadrado, se divide por el tamaño de la población. Que yo divida acá por n no va a ser un error crucial, porque si yo no voy a usar esa varianza en inferencia, no va a ser un error grave. Ahora, si yo voy a hacer inferencias con la varianza que saco de la muestra, debo dividirla por n-1. Bueno, en definitiva, entonces, convengamos para que no haya ningún tipo de confusión, ustedes cuando calculan la varianza con los datos de una muestra, la dividen por n-1. Salvo que le digamos que tenemos una población con n mayúscula de cantidad de observaciones, en ese caso la dividen por n mayúscula, si no, la dividen por n-1. Bueno, acá tenemos entonces el valor de la varianza, 118,25, los 1182,55 dividido 10, 118,25, que
Esto que tenemos acá es costo laboral sobre costo total, o sea que es porcentaje del costo laboral sobre el costo total. Entonces, esto es 118,25, porcentaje al cuadrado del costo laboral sobre costo total. Ese porcentaje al cuadrado del costo laboral sobre costo total no dice mucho. Entonces, es por eso que se trabaja buscando la raíz cuadrada de la varianza y se obtiene la desviación estándar. Si ustedes observan lo que da como resultado un Infostat, me da la media, 18,36, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esa varianza. La varianza que nos había dado 118,25, porcentaje de costo laboral sobre costo total al cuadrado, y si le saco la raíz cuadrada tengo 10,87, que es la desviación estándar. La desviación estándar se expresa en la misma unidad de medida que la variable, entonces porcentaje de costo laboral sobre costo total. Entonces tengo una media de 18,36 de porcentaje de costo laboral sobre costo total y una desviación estándar de 10,87 de porcentaje de costo laboral sobre costo total. Bueno, estas dos medidas son comparables. Estas dos medidas se pueden utilizar en conjunto. Y de ellas se deriva una tercera medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. El cociente de la desviación estándar sobre la media. Entonces, si ustedes se van al coeficiente de variación, toman la desviación estándar, la dividen por la media, la multiplican por 100, se suele multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje de dispersión en torno a la media, y obtenemos 10,87 sobre 18,36 por 100, 59,22% de dispersión en torno a la media. ¿Qué quiere decir esto? Si esto fuera el 100%, quiere decir que la desviación estándar es igual que la media. Si esto es inferior al 100%, la desviación estándar es inferior a la media. Y si esto supera el 100%, la desviación estándar es mayor a la media. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la desviación estándar en una distribución simétrica es inferior a la media, está indicando que los datos están concentrados en torno a la media. Cuando la desviación estándar supera a la media, está indicando que la dispersión en torno a la media tiende a ser alta, y mientras mayor sea este valor, más alta será. Pero guarda, en distribuciones cuasi simétricas. Bueno, esta idea que estamos trabajando ahora sobre la varianza, también tenemos que tener en cuenta algunas propiedades de la varianza. La varianza de una constante es cero, es obvio. Si una variable no varía, tiene varianza cero. La varianza mide la dispersión o variabilidad de la variable. Si la variable no cambia, si es 2, 2, 2, 2, 2, la media es 2 y la varianza es cero. La varianza del producto de una constante por una variable es el producto de la constante al cuadrado. O sea, cuidado, constante al cuadrado por la varianza de la variable. O sea, cuando aplico la propiedad donde multiplico a la variable por un número, la varianza es, la varianza de esa modificación sobre la variable va a ser la varianza anterior multiplicada por la constante al cuadrado. La varianza de la suma de una constante más una variable es la varianza de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le vaya a sumar a la variable un número entero, la varianza no se modifica. Sí se modifica la media, pero la varianza no. La varianza de una suma de variables es siempre igual a la suma de las varianzas si las variables son independientes. Esta propiedad número 4 la vamos a desarrollar, la vamos a interpretar un poquito después, cuando hayamos terminado con lo que sería covarianza, medidas de variabilidad conjunta, análisis bidimensional. Lo vamos a continuar, lo vamos a retomar esto en una clase particular, porque covarianza, por ejemplo, la hemos desarrollado. Cuando la covarianza es cero, las variables son independientes, pero la propiedad de la varianza es un desarrollo que nos conduce a una interpretación en particular, sobre la cual voy a trabajar especialmente en una diapositiva o en un PowerPoint donde les explique taxativamente lo que pasa. Bien, volvamos entonces a lo nuestro. ¿Qué tiene la actividad que estamos pretendiendo desarrollar? Uy, acá vamos a aumentar un poquito menos. Ahí. Bien, presentación desde la diapositiva actual. Esta actividad adicional 2, que trata
sobre un conjunto de valores de una variable, de dos variables tratadas en 40 cuentas bancarias, donde se registra el saldo de cuenta corriente al final del mes y el gasto de mantenimiento de cuentas, tarjetas, etc. Entonces, esas dos variables que son saldo y gasto, las tenemos en un conjunto de 40 cuentas, o sea, hay 40 observaciones de cada una de esas variables. Acá en la consigna que tiene esta actividad, comienza con analizar el promedio y la dispersión de cada variable. ¿Por qué comenzamos analizando y no calculando? Porque vamos a trabajar con datos procesados. Entonces, hacemos el procesamiento, obtenemos las medidas que vamos a trabajar, la cantidad de observaciones 40, la media 55 y 315,78 respectivamente, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo. Primero, ¿cuál sería la medida de posición que tenemos acá? La media aritmética. ¿En qué la expresamos a la media aritmética? Bueno, si es gasto y saldo, son pesos. Entonces, la media aritmética la expresamos en pesos. La desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación son medidas de dispersión, calculadas en torno a la media. Entonces, la varianza nos da 187,07 pesos al cuadrado. La varianza en el caso de saldos, 59.409,1 pesos al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto es una medida de dispersión que se expresa en la unidad de medida de la variable. Entonces, la desviación estándar para el caso del gasto es 13,68 pesos. Y para el caso del saldo, 243,74 pesos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos observando que la variable tiene un promedio de 55,43 pesos para el gasto, y que la dispersión en torno a ese promedio es de 13,68 pesos. Más o en menos, los valores se concentran alrededor de 55, con una distancia promedio de 13,68 pesos. En más o en menos, los valores se concentran en torno a esta media, con una distancia promedio de 13,68 pesos. Esa es la interpretación que le damos. Y cuando vamos al coeficiente de variación en porcentajes, vemos que la dispersión de la media, de la desviación estándar en torno a la media, la dispersión de los valores de la variable en torno a la media, la importancia de la desviación estándar respecto de la media en términos relativos, porque es un cociente, es de 24,68%. ¿Qué quiere decir? Que la desviación estándar, relativamente en comparación con la media, ocupa el 24,68% del valor de la media. O sea que está por debajo del valor de la media y está concentrando bastante los valores de la variable. Si observamos el coeficiente de variación para el caso de saldo. Profe, sí. ¿Podría volver a explicar de vuelta lo de la desviación estándar un poquito más despacio? Porque la verdad no llegué a cazarlo. ¿La desviación estándar en relación a la media? Exactamente. La interpretación. Lo que yo Sí. aquí observo con el 55,43 y el 13,68 es que 55,43 es el promedio en pesos de la variable gasto. Y que 13,68 es la dispersión que tenemos también expresada en pesos para la variable gasto. Ahora, ¿cómo interpreto todo esto? Que en torno a esta media de 55,43 pesos, valores más, valores menos, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, tengo una dispersión promedio de 13,68 pesos. O sea que si hago 55,43 pesos menos 13,68 pesos, me da un valor de la variable por la izquierda, y si hago 55,43 más 13,68 pesos, un valor de la variable por la derecha. En ese intervalo de valores de la variable, tengo la mayor concentración. Eso me está diciendo, que los valores de mi variable oscilan en torno a 55,43
en más y en menos 13,68 pesos en promedio. Al decir en promedio, estoy significando que puede existir valores que estén por encima y por debajo de esas cifras, ¿está? Entonces, pero no son tantos. La idea es que la mayoría se concentra en torno a la media con esta dispersión, 13,68. En más, 55,43 más 13,68 y en menos, 55,43 menos 13,68. Vuelvo en síntesis. La media es 55,43 pesos y la dispersión promedio en torno a la media es 13,68 pesos. En más o en menos, tengo una distancia de 13,68 que concentra gran cantidad de valores de la variable. No significa de que no haya valores mayores que estos ni menores que esos límites. ¿Por qué? Porque es una dispersión promedio. Un promedio es un promedio. Está representando a todos, pero no refleja puntualmente cada uno. Es un promedio. Entonces, cuando yo miro el coeficiente de variación, que sería una dispersión relativa en torno a la media, porque se calcula como un cociente, observo que el coeficiente de variación para el gasto es inferior al coeficiente de variación del saldo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que en el porcentaje de dispersión en torno a la media le gana el saldo. El saldo tiene mayor porcentaje de dispersión en torno a la media. Entonces, esta 24,68 y 77,19 son porcentajes y son medidas abstractas. No tienen unidad de medida. Si yo acá hablo de pesos, acá estoy hablando de porcentaje como una medida abstracta. Prescinde absolutamente de la unidad de medida de la variable. Por eso es que se establece que el coeficiente de variación suele utilizarse para comparar distintas variables, variables expresadas en distintas unidades monetarias o en distintas unidades de medición. Entonces, la idea sustancial es que este valor es más bajo que este, por lo tanto está mostrando un porcentaje de dispersión en torno a la media inferior que en este caso. Si este tiene mayor porcentaje de dispersión en torno a la media, esta media no es tan representativa. O sea, si yo tengo que buscar cuál de las dos variables tiene un promedio más representativo, voy a decir que el gasto. ¿Por qué el gasto tiene un promedio más representativo del conjunto de valores de la variable? Porque el coeficiente de variación es inferior. El porcentaje de dispersión en torno a la media es más bajo. Acá el porcentaje de dispersión en torno a la media es más alto, por lo tanto, este promedio de 315,78 pesos no es tan representativo como este de 55,43 pesos. Eso es a los fines de comparar dos distribuciones. Aquí hemos visto ya la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Acá vamos a ver un poquito la consigna que sigue. Dice, calcular la media y la varianza si se produce un aumento en el gasto del 35% y una disminución en los saldos del 10%. Acá veamos. Calcular la media y la varianza si se produce un aumento en el gasto del 35%. ¿Qué ocurre si yo a la variable la incremento en un 35%? Dijimos, aplicamos propiedades. No necesito los valores originales de la variable, de hecho en este caso ni los tienen. En consecuencia, ustedes tienen que usar la media y la varianza que tienen para generar la modificación y observar lo que le pasó a la media y a la varianza. Si se produce un 35% de aumento en el caso del gasto, yo voy a tener que hacer un cálculo, a ver dónde tenemos este cálculo. Ah, bueno, no lo tengo hecho el cálculo, pero bueno. Les explico cómo sería eso. Eso es lo que les decía, que no tengo hechos los resultados de esto. Los debo tener en algún lado, pero muy probablemente quedaron en la máquina de la facultad, por lo cual me tengo que poner a hacerlo de vuelta. Bien. La media y la varianza si se produce un aumento en el gasto del 35%. ¿Qué pasa con esto? 35% dividido 100 es 0,35. Y el coeficiente de aumento
va a ser 1,35. 1,35, atiendan bien, es la constante que multiplica la variable x. ¿Qué va a pasar? La media de 1,35 por x, vayan anotando en un papelito, la media de 1,35 por x va a ser igual a 1,35 por la media de x. O sea que va a ser igual a 1,35 por 55,43. Así de simple. La respuesta al punto 2 para la media, en el caso del 35% de la variable gasto, va a ser 1,35 multiplicado por 55,43. ¿Qué ocurre con la varianza? Yo tengo ya la varianza calculada, 187,07. Si se produce un aumento del 35%, voy a tener que hacer 1,35 por x. La varianza de la constante 1,35 por x es la constante al cuadrado por la varianza de x. O sea que voy a tener que hacer 1,35 al cuadrado y multiplicarlo por la varianza de x, que es 187,07. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta para la varianza? 1,35 al cuadrado por la varianza de x, 1,35 al cuadrado por 187,07. Esa es la nueva varianza después del aumento del 35% para el gasto. Para el saldo dice que hay una disminución del 10%. ¿Qué pasa cuando hay una disminución del 10%? A cada valor de la variable le voy a restar el 0,1 de x, ¿verdad? O sea, voy a hacer x menos 0,1 por x. O sea que el coeficiente que cambia, o el coeficiente de disminución, va a ser 1 menos y, o sea, 1 menos 0,10. Y el coeficiente de disminución directo sobre el valor de la variable es 0,90. Por lo tanto, la transformación en la variable va a ser 0,90 por x. Si la transformación es 0,90 por x, la varianza de 0,90 por x va a ser 0,90 al cuadrado por la varianza de x. Y la media va a ser 0,90 por la media de x. ¿Quedó claro? Cuando es una disminución, ese 10% se traduce en una tasa de 0,1 que se resta a la unidad y el coeficiente es 1 menos i, 1 menos 0,10. Quizás muchos de ustedes esto lo sabían, pero se los recuerdo. 1 menos i es la tasa, el coeficiente, perdón, de disminución, y 1 más i, el coeficiente de aumento. Esa es la constante que nos va a quedar multiplicando por la variable cuando querramos hacer estas transformaciones en la variable y aplicar propiedades para ver el efecto de las transformaciones sobre la media y la varianza. Bueno, después dice, explique y fundamente qué ocurre con la varianza de los gastos si cada valor del gasto disminuye en 12 pesos. ¿Qué va a pasar si hay una disminución constante de 12 pesos? En la varianza, ¿se va a provocar alguna modificación? No. La varianza de una suma entre x más una constante, o bien la varianza de x menos una constante, va a ser siempre la varianza de la variable. Ninguna modificación constante a través de la operación suma afecta la varianza. La varianza de x más una constante, la varianza de x menos una constante, sigue siendo la varianza de x. La varianza no se altera si le suman o le restan un valor constante. Después dice el coeficiente de variación e interpretar, que es lo que hicimos recién.
indicar en qué distribución los valores son más homogéneos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué distribución los valores son más homogéneos? ¿En la distribución del gasto o en la distribución del saldo? Alguien desactive el teléfono, el micrófono y me cuenta. ¿Dónde ven que la distribución tiene valores más homogéneos? ¿En el gasto o en el saldo? Gasto. Bien, en el gasto. La distribución tiene valores más homogéneos, más concentrados en el gasto. En el saldo tiene más heterogéneos, más dispersos, menos representatividad de la media. ¿Mm? Bien. Después, ¿qué más tenemos acá? No, espérense que ya nos vamos a analizar eso que sigue. Dice, calcular el coeficiente con las modificaciones del ítem 2, el coeficiente de variación. ¿Saben ustedes que esta pregunta 5 es un punto clave, es un punto importante? Porque lo que está indicando es que al coeficiente, ¿qué efecto le va a producir al coeficiente de variación? Una modificación, por ejemplo, tomemos del 35% de aumento. Si yo al valor de la variable lo incremento en un 35%, vimos recién que el coeficiente era 1,35. Entonces me queda 1,35 por X. Esa es la modificación sobre la variable. El coeficiente se calcula, el coeficiente de variación, se calcula como la desviación estándar sobre la media. Pongamos en nuestra mente la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, planteo raíz cuadrada de 1,35 al cuadrado por la varianza de X. Esa sería la aplicación de la propiedad. Raíz cuadrada de 1,35 al cuadrado por varianza de X. Fíjense que la raíz, al afectar al cuadrado, se simplifica. Y la raíz de la varianza es la desviación estándar. Entonces, en el numerador del coeficiente de variación me queda 1,35 por la desviación estándar de X. En el denominador, que es la media de 1,35 por X va a ser 1,35 por la media de X. ¿Qué me quedó? 1,35 por la desviación estándar de X dividido 1,35 por la media de X. Ese 1,35 del numerador y el 1,35 del denominador lo simplifican. Y les vuelve a quedar el coeficiente de variación de X, desviación estándar de X sobre media de X. Esto significa que si una constante multiplica una variable, el coeficiente de variación no cambia. Si un valor constante multiplica a una variable, el coeficiente de variación no se modifica, no cambia. La dispersión relativa en torno a la media no cambia, no se modifica. Y esta explicación es muy importante porque me está diciendo que al producirse los dos cambios simultáneos en la media y en la varianza, la concentración de los valores no se alteraron, porque se afectaron las dos medidas en la misma proporción. Después nos dice por acá calcular, en el caso de la otra propiedad, cuando hacemos el cambio absoluto de los 12 pesos, ahí sí el coeficiente de variación se ve modificado. Apliquen la fórmula de coeficiente de variación, apliquen las propiedades sobre la varianza, sobre la media y su efecto sobre la desviación estándar y la media, y se van a dar cuenta que ese valor constante no afectó a la desviación estándar, pero sí afectó a la media, lo cual hace que el coeficiente de variación se modifique. Bien. Sigamos un poquito más. Dice, para la variable saldo y gastos del análisis de banco, con el diagrama de las diapositivas 4 y 5 deberás analizar la asimetría de cada variable e interpretar adecuadamente.
Las medidas de asimetría, nosotros tenemos, ya vamos a las medidas de forma, que es otro tema más. Las medidas de forma se dividen en asimetría y kurtosis. La kurtosis generalmente no la trabajamos, pero está indicando la altura de la distribución. Una distribución que es muy concentrada y alta, muy concentrada en torno a la media y alta, se llama leptocúrtica, una media se llama mesocúrtica y una baja se llama platicúrtica. Eso lo mide un coeficiente que se calcula de una determinada forma, miren el video correspondiente, y allí con ese cálculo obtienen un número que puede ser 0, mayor que 0, menor que 0. Entonces se interpreta que la kurtosis es alta o leptocúrtica cuando el coeficiente de kurtosis es mayor a 0. Y va a ser baja cuando el coeficiente de kurtosis sea menor que 0. Pero la asimetría que permite observar la deformación horizontal, o sea, la distribución se inclina hacia la izquierda bajando lentamente hacia la derecha, asimetría derecha. La distribución se concentra en el medio, con una equidad en ambos costados. Se dice que es simétrica. La distribución se concentra a la derecha, pero cae lentamente hacia la izquierda. Entonces, asimetría izquierda. Bueno, la asimetría también se mide por coeficientes. Hay varios coeficientes de asimetría. Y los cálculos del coeficiente conducen a obtener números que pueden ser mayores que 0, igual a 0 o menores que 0. La asimetría analizada a través del coeficiente de asimetría la vamos a evaluar en términos de 0. O sea, si es 0, la distribución es simétrica. Si es mayor a 0, es asimétrica derecha. Si es menor a 0, asimétrica izquierda. Cualquiera sea la fórmula del coeficiente de asimetría que se haya aplicado. O sea, en eso hay una opinión uniforme al respecto. Cualquiera sea la fórmula, si es mayor a 0 es asimétrica derecha la distribución, si es igual a 0 es simétrica, y si es menor a 0 es asimétrica izquierda. Eso en cuanto a la medida. Pero también podemos observar la simetría en el diagrama de caja y brazos. Entonces, aquí tenemos graficado el diagrama de caja y brazos para el caso de la variable saldos. Este diagrama es confeccionado con Infostat. El Infostat confecciona los diagramas en forma vertical. Fíjense ustedes, en el video les explico todo esto, y hay un video además específicamente sobre diagrama de caja y brazos que muy gentilmente nos los ha proporcionado la doctora Caro, que ella ha grabado ese video para su división y nos lo ha permitido usar en todas las divisiones. Entonces observen ustedes ese video para ver cómo se confecciona y cómo se interpreta y cómo se analiza el diagrama de caja y brazo. Pero al margen de eso, aquí tenemos uno ya confeccionado con Infostat, y esto que vemos arriba sería la parte derecha de la distribución, y esto que vemos abajo es la parte izquierda. O sea que si lo ven en forma horizontal, con muy buena intención, lo dan vuelta, esto es la parte izquierda y esta es la parte derecha. Entonces, esta caja, que concentra el 50% central, tiene un brazo hacia la derecha más largo que el brazo hacia la izquierda. Y termina en un punto acá que ya vamos a ver qué es. Entonces, esto está indicando que en el caso de saldos hay una marcada asimetría derecha. Marcada asimetría derecha. Entonces, en el caso del saldo, tengo asimetría derecha. Si observo las medidas que tengo acá, tengo el N40, la media, el mínimo, el máximo, la mediana que difiere de la media, el cuartil 1, el cuartil 3, el recorrido intercuartil y la barrera interna derecha. Ya vamos a ver qué es. Acá lo que me interesa a mí ver es que tengo un recorrido intercuartil de 317, que sería esta distancia, y tengo acá un brazo que es más largo que esa distancia y que llega a este punto, que está hacia la derecha, y que está marcando una fuerte asimetría derecha. Esta barrera interna derecha 9,15,50, si yo la marco, es la que está acá. Esto es 9,15,50, donde se marcó el final del brazo. Pero ¿qué pasó? Hay un valor que es efectivamente el valor máximo, 968,
9.15 a 9.68, 9.68 está por encima del 9.15. Ese valor, 9.68, es este punto que está acá, y ha salido de la barrera. La barrera interna derecha termina acá, y ese punto está por encima de la barrera. A este punto lo voy a llamar como extremo, como outlier, como un valor fuera del rango de los valores normales o comunes que tiene la variable. Un valor atípico, si queremos definir. Bien. Acá tienen unos signos de pregunta. Estos signos de pregunta son para que ustedes coloquen qué medida es la que está marcando en esta gráfica. Por ejemplo, este es el valor máximo, que es el outlier, el valor atípico. Esto que tienen acá es la media aritmética. A ver, espérense un poquito. Este punto que está acá es sí, este punto que está acá es la media aritmética. Esta línea que está acá es la mediana. Mediana, media aritmética. Esto que está acá es el cuartil 3. Y esto es el cuartil 1. Y esto es el valor mínimo. Entonces, acá tengo el valor mínimo de 27. Aquí tengo, acá, tengo el cuartil 1 de 123. Aquí tengo la mediana de 265,50. Acá está la media que asume el valor 315,78. Acá tienen el cuartil 3 que asume el valor 440. Acá tienen la barrera interna derecha, que asume el valor 915,50. Y acá tienen el valor máximo, que es un outlier, un valor atípico, que asume el valor 968. Bueno, volviendo a las consignas, dice, analizar la simetría de cada variable e interpretarla adecuadamente. Si seguimos con las variables, esta dijimos que tiene simetría derecha porque tiene un brazo derecho más largo, y observemos esta. Esto es hacia la derecha, esto es hacia la izquierda. Es una variable que tiene valores atípicos por todos lados, pero se desliza más hacia la izquierda. Por lo tanto, tiene asimetría izquierda marcada. Tiene marcada asimetría izquierda. Y tiene valores atípicos por encima de la barrera interna izquierda, que sería esta, por encima de la barrera interna derecha, que sería esta, y los valores que tenemos acá son el valor mínimo, que asume el valor 18. Este es otro valor de la variable, que también está fuera de las barreras. Es un valor mayor a la barrera interna izquierda, o sea, un valor inferior a 32. Y luego tenemos la barrera interna izquierda, que es 32. Y acá tengo el cuartil 1, que es 50. Acá tengo la media aritmética, que da 55,43. Acá tenemos la mediana, que da 58. Fíjense, la mediana da más que la media. Acá tenemos el cuartil 3, que asume el valor 62. Aquí tenemos la barrera interna derecha, que asume el valor 80. Y acá tenemos el valor atípico por la derecha, que es el valor máximo 84, que está por encima de 80, que es la barrera. Los valores que superan las barreras son valores atípicos. Las barreras se confeccionan por la izquierda o por la derecha. Y los valores que superan las barreras son valores atípicos. ¿Qué estamos viendo? Que esta distribución tiene bastante dispersión porque tiene valores atípicos, pero que además tiene asimetría izquierda marcada. Entonces volvemos a las preguntas. Dice, analizar la simetría de cada variable. Bueno, cada variable vemos, el saldo tiene asimetría, a ver, este es el saldo, sí. El saldo tiene asimetría derecha y el gasto tiene asimetría izquierda. Marcar en el diagrama el nombre de cada medida utilizada para confeccionarlo, ya lo hicimos. Marcar las barreras internas y externas. Las barreras internas y externas, esto es un tema que tiene que ver con un cálculo que hacemos a partir del cuartil 1 y cuartil 3,
y obtenemos barreras. Esas barreras son límites dentro de los cuales los valores de la variable que concentra dentro de las barreras son valores relativamente normales, homogéneos, parecidos a las medidas. Y los valores que superan, los valores de la variable que están por encima o por debajo de las barreras, que superan esas barreras, son valores atípicos. Bueno, analizar el comportamiento del 50% central de los valores de la variable. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el 50% central de los valores de la variable? Los valores. El conjunto de valores que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Esta caja contiene el 50% central. Escuché por ahí que lo dijeron, muy bien. Es esta caja la que concentra el 50% central. Analizar el comportamiento del 100% de los valores de la variable. Uy, el 100% es este. Valor mínimo, valor máximo. Y todos estos valores, ¿cómo se comportan? Con una asimetría derecha marcada, con una bastante alta dispersión, porque tengo valores atípicos. Luego, ¿qué más tenemos? Indicar justificando la existencia de valores atípicos o extremadamente atípicos. Bien, en el caso del gasto tenemos un valor atípico, que es el valor máximo, y en el caso de, en el caso de saldos tenemos un valor atípico, que es el valor máximo por la derecha, y en el caso de gastos tenemos un valor atípico por la derecha y un valor atípico, dos valores atípicos por la izquierda. Dos valores atípicos por la izquierda. Bueno, las barreras se confeccionan como barreras internas y barreras externas. Generalmente no trabajo con las externas porque es raro que las externas tengan valores por encima de ellas, pero las barreras internas se calculan. Por ejemplo, hacia la izquierda se calcula el cuartil 1 menos 1,5 por el recorrido intercuartil. Y la barrera interna derecha sería el cuartil 3 más 1,5 del recorrido intercuartil. Las barreras externas se calculan. La izquierda como el cuartil 1 menos 3 veces el recorrido intercuartil. Y la barrera externa derecha es el cuartil 3 más 3 veces el recorrido intercuartil. Entonces, de esta forma ustedes pueden calcular la barrera interna izquierda o derecha y la barrera externa izquierda o derecha. Esas barreras están detectando la existencia de valores atípicos. Cuando supera las internas y no supera las externas, el valor es atípico. Cuando supera las externas, es extremadamente atípico. Bueno, esa es más o menos la idea sustancial de todo esto. Creo que hemos saturado todas las preguntas. Sí, está explicada todas las preguntas. Resuélvanlo. Recuerden, muchas de las preguntas que les podemos llegar a hacer a partir de actividades en donde ustedes no van a poder resolver o calcular demasiadas cuestiones, radica fundamentalmente en trabajar con las preguntas de este tipo. O sea, si ustedes trabajan con la salida de computación, si trabajan con gráficos ya confeccionados, si necesitamos interpretar, analizar, tener claridad en qué valores estamos usando, entonces la forma de preguntar radica en esta metodología. Así que vayan ensayando cómo hacer esto. Por eso les aconsejo, cuando quieran hacer cálculos y quieran ver qué pasó con esto, con aquello, háganlos con una planilla Excel. Y una vez que tienen los cálculos, hagan la corrida con Infostat de los valores de la variable originales y los corren por Infostat, que ya le da los resultados completos. Y, ¿qué dice? Ya lo tenía en el teórico. No sé. Entonces, ustedes, bueno, vuelvo a repetir. Utilizan Excel para hacer cálculos. O sea, una planilla Excel, hacen todos los cálculos que se les ocurre. Como si fuera manual.
Luego procesan con Infostat y tienen la salidita, el cuadrito, la tablita, donde van a tener la media, la mediana, el modo, los cuartiles, etc. Y cuando tienen ya eso, empiecen a analizar, empiecen a interpretar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta medida? ¿Cuál es la medida de posición? ¿En qué unidad de medida la represento? ¿Qué puedo sacar a partir de esa medida? ¿Para qué me puede servir esa medida? Esa es más o menos la idea. Bien, creo que estamos, ¿no? A ver cómo andamos con las preguntas, las consultas. Uy, todo, profe, repetir cómo se calculan, iba rápido. Bueno, yo hablo medio rápido. Si no llegué a anotarlas, jaja, nadie las puedo anotar. El que las anotó las tiene que pasar por WhatsApp o como sea, y esta es la forma solidaria de trabajar. O sea, el que anotó todo, rápido, te lo pasa por WhatsApp o por el mismo, lo pasa en un archivo y lo carga me lo pasa a mí y yo se los cargo. ¿Dónde está el video de medidas de forma? Las medidas de forma fueron tratadas junto con las medidas de variabilidad. Hice un último video, que creo que es clase 3 o 4, no me acuerdo, en medidas de dispersión, después sigo con las de forma. No hice mucho hincapié en las barreras, incluso cuando hice el análisis de las barreras, se me hizo un lío bárbaro, porque tenía el cálculo de las barreras mal hecho en el archivo, después se los corregí, el que tienen nuevo lo tienen corregido, pero lo que pasa es que ya había grabado y no me quise volver a grabar todo. Así que, pero sí tienen el box plot y el diagrama de caja y brazos en un video solo, que es lo que les dije que había proporcionado la profesora acá. Las fórmulas de las barreras están en el teórico, sí, están en el teórico las fórmulas de la barrera, es lo mismo que cociente de variación. Coeficiente de asimetría es una cosa, o sea, es un coeficiente, una fórmula de cálculo. Y el cociente de variación o coeficiente de variación, que ese es el nombre que tiene, es otra cosa. La medida de dispersión es el coeficiente de variación, la medida de asimetría es el coeficiente de asimetría. En el grupo 5 dijo que hay marcada, en el punto 5 dice la marcada simetría izquierda y bastante dispersión en los gastos, en el de gastos. Sí, como una distribución en sí misma, al tener valores atípicos, tiene dispersión hacia el lado donde se produce la deformación, donde se produce la simetría. Al tener un valor atípico. Cuando no hay valores atípicos, decimos que la dispersión es concentrada. Pero cuando hay valores atípicos, efectivamente, dentro de la distribución, si bien esa distribución tiene menos dispersión que la otra, tiene dispersión. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de asimetría? Están en el video y en el desarrollo del PDF, donde está todo el tema de la unidad 2, en medidas descriptivas, están todas las fórmulas de los coeficientes de asimetría, coeficiente de kurtosis, todas las fórmulas están allí. Aparte, ya les voy a subir una planilla de fórmulas que las pueden utilizar en los exámenes, son la síntesis de fórmulas, de todas las fórmulas que hacen en la unidad 1, 2, o sea, todo lo que vamos usando para cada parcial en materia de fórmulas, menos las de probabilidad, porque las de probabilidad no son fórmulas sino conceptos, las van a tener cargadas en la carpeta 3, para que puedan usarlas en los parciales, y generalmente yo se los permito hasta usar en los exámenes cuando son presenciales. Vamos a ver este año qué es lo que pasa. La semana que viene seguimos con esta unidad 2. Sí, la semana que viene vamos a seguir trabajando en la unidad 2 con algunas actividades más. Me parece que la mejor forma de trabajarlo esto es a través de las actividades, donde les muestra realmente qué significado tiene esto que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. En el último video no habla sobre las medidas de forma. ¿Sí? ¿Se corta? Bueno, yo me voy a fijar. Me voy a fijar si no lo grabo de nuevo, ¿qué va a hacer? No hice explicación de medidas de forma, ¿no? Se corta, profe. ¿Se corta en el video ese que está ahí en medida de forma? Qué lástima. Bueno, ya me voy a fijar. Lo grabaré de nuevo. Solo está en la dispersión. En el video se corta. Qué lástima. ¿Qué habré hecho? Bueno, ya me voy a fijar. Ya me voy a fijar a ver si lo voy a corregir y se lo subo bien. Bueno, chicos, descansen un poco, disfruten de esta cuarentena y pásenla bien.
Nos vemos la semana que viene. Tengo un apunte de la cátedra Cassini, pero no es el de distancia, se puede usar. Los apuntes se pueden usar todos, porque todos hablan de estadística y todos dicen lo mismo. Lo que pasa es que hay una forma de organizar los temas y hay un seguimiento de los temas, y debido a esta situación en la cual no nos podemos poner en contacto directo en la facultad y aclarar algunas cuestiones, hemos tratado de trabajar en la misma forma que todas las divisiones. Por eso usamos el material único de todas las divisiones, para que todos podamos intercambiar videos, opiniones, clases, de modo tal que hasta las preguntas, las evaluaciones, estamos trabajando en forma de equipo, por lo tanto, por eso estamos usando el material único, digamos, de toda la división. Todos los materiales que encuentren, un libro de estadística, un apunte de estadística, el apunte mío, todos los materiales que sean de estadística hablan de estadística. El tema es la forma en que se vaya organizando la temática para que ustedes puedan tener un seguimiento más ordenado, porque esa es la cuestión, que puedan tener un seguimiento ordenado y puedan entender bien los temas. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Gracias por la atención.